Qué alegría tener el privilegio de saludarlas nuevamente. Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 8 del libro de Levítico, el cual es, en esencia, un manual de identidad, de preparación y de posicionamiento. ¿Por qué te digo esto? Pues sencillamente porque en el versículo 35 el Señor nos da una clave que debemos tener en cuenta para asumir un rol de autoridad. Levítico 8 es un capítulo que más allá de la historia es un mapa exacto de cómo Dios nos prepara, de cómo nos está procesando y de cómo nos va a posicionar como mujeres cuando Él decide levantarnos como líderes, empresarias o referentes en nuestro entorno. Presta atención, porque a través de esta lectura vas a poder ver a Moisés vistiendo y ungiendo a Aarón y a sus hijos. Pero más allá de eso, lo que quiero que puedas percibir en el espíritu mientras leemos es que no te imagines la ropa antigua. Es que quiero que pienses en la ropa que Dios diseñó para ti, tal como he titulado este video. Quiero que puedas visualizar la identidad que Dios te está poniendo a ti que me escuchas. Quiero que pienses en el proceso de preparación por el cual estés pasando y en cómo Él te está capacitando para una misión que tienes por delante. Al leer el capítulo 8 de Levítico, probablemente no lo hayas visto de esta manera. Pero si has sentido que estás en una temporada de preparación intensa, este capítulo es para ti. Así que con un corazón dispuesto a recibir la estrategia que Dios tiene para nuestro crecimiento, acompáñame escuchando textualmente la palabra de Dios. Si ya eres un oyente recurrente de este canal, recuerda que primero leemos y luego te comparto una breve reflexión. Lo hago de esta manera porque, como se lo he comunicado en audios anteriores, es necesario conocer la base bíblica. Es necesario conocer la historia. De allí debe ser nuestro punto de partida cuando somos mujeres de fe, cuando somos mujeres determinadas. Es necesario leerla para entonces en el espíritu comprenderla y así poderla aplicar. Así que, sin más preámbulo, comienzo la lectura textual. El capítulo 8 del libro de Levítico trata sobre la ordenación de Aarón y sus hijos. Y empieza de la siguiente manera. El Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés les dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el ephod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urín y el tumín. Por último, le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él, para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar, para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base, y todos sus utensilios. Luego
Para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras, tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló, y tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre la derramó al pie del altar, y así lo consagró e hizo propiciación por él. Luego Moisés tomó toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y los quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas, y luego quemó todo el carnero en el altar, como holocausto de aroma grato, como ofrenda presentada por fuego al Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló, y tomando un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además, hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa y la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y el muslo derecho. Y tomando del canastillo que estaba, colocó ante el Señor un pan sin levadura, una oblea y una torta de pan amasada con aceite. Lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos. Y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después se lo entregaron a Moisés, quien lo quemó en el altar junto con el holocausto, como un sacrificio de ordenación de grato aroma, como una ofrenda presentada por fuego al Señor. Luego, de la parte de la ofrenda que le pertenecía, Moisés tomó el pecho de la víctima y se lo presentó al Señor, como ofrenda mecida, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar, y roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras. Luego les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije: a Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y el pan. Quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión, hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy,
Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito, para que no mueran. Así lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Así concluye esta impactante historia, donde la preparación se encuentra con el propósito. Coméntame si pudiste percibir este proceso y cada una de las etapas que el Señor nos está mostrando a través de Levítico 8. Sin duda, nos está detallando un proceso por etapas donde el Señor, evidentemente, lo primero que hace es lavar. Fíjate que la palabra de Dios nos dice, Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. En otras palabras, el Señor está sanando nuestras heridas. Para eso nos llama y nos lava. La segunda etapa que yo pude percibir es que el Señor viste. Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas. Eso lo vamos a ver en el versículo 13. ¿Qué quiere decir aquí? El Señor nos ayuda a recuperar la identidad que por una u otra razón perdimos, con conocimiento o sin desconocimiento. Y la tercera etapa es ungir. Moisés tomó un poco de aceite de la unción y roció a Aarón y sus hijos. Esto lo vamos a ver en el versículo 30. Es decir, el Señor a través de su Espíritu Santo nos entrega poder. ¿Y el poder para qué? El poder para avanzar. Es sin duda alguna para avanzar, para que no nos quedemos atascadas. Aquí es donde podemos visualizar que lo que nos está aconteciendo es que estamos en un proceso. No sé si como mujer de fe lo habías notado, pero estamos en un proceso de preparación para así poder recibir la ropa que Dios diseñó para cada una de nosotras. Quiero decirte, mujer de fe, algo más. Y es que si estamos rotas física, emocional o espiritualmente, no podemos avanzar. Necesitamos pasar por este proceso interior para poder avanzar. El Señor permite que pasemos por aquí para limpiarnos, para purificarnos, para ungirnos y poder entonces ir por más. Este mensaje es incluso para alcanzar mayor comprensión sobre todo aquello que leemos y lo que signifique hoy para nosotros. ¿Por qué? Porque la idea es poner en práctica todo lo que leemos. 7 días de permanencia fueron necesarios para Aarón y sus hijos, para que ellos pudieran cumplir y salir a ejercer su llamada. Al reflexionar en la culminación de esta lectura, la pregunta obligatoria para cada una de nosotras es: ¿cómo estás viviendo tu propio proceso de preparación? ¿En cuál de estas 3 etapas que pudimos desarrollar de solo este capítulo 8 te encuentras? ¿En qué etapa te encuentras? ¿Con qué estás batallando en la actualidad? Son preguntas para reflexionar. Si gustas, puedes hacer algún comentario en la descripción. Pero quiero cerrar con esta afirmación. Dios no te quiere estancada, te quiere libre y te quiere lista para llevar a cabo un propósito mayor. Así que manos a la obra, mujer de fe. Si sientes que es el momento de ordenar tus ideas, fortalecer tu liderazgo y caminar firmemente hacia ese propósito que Dios puso en ti, quiero acompañarte de cerca. Suscríbete para seguir recibiendo juntas esta información valiosa de cada capítulo. Y muy importante, ve al enlace que te dejo en la descripción en el primer comentario fijado para que conozcas más sobre mi programa de mentoría personalizados, V2V o de forma grupal. Es hora de vestirte con tu verdadera identidad.
Así que nos vemos en el próximo capítulo porque sé que Dios tiene otra bendición para tu vida.